voy a hablar un poco y quiero que me perdonen. La presentación mía va a ser 60% técnica y el otro 40% un poco comercial, porque voy a utilizar la parte técnica que voy a hablar para hacer la introducción del sistema de urinancia que estamos recién lanzando en Puerto Rico y en Estados Unidos, ¿ok? Y voy a hablar un poco rápido para hacerle honor al tiempo. Si voy muy rápido, por favor, me levanta la mano y yo bajo de velocidad, ¿ok? Alright, vamos a comenzar. La presentación va a estar en Spanglish, pero voy a hablar en español. Voy a hablar un poco de entender las cosas básicas de workflow. Quizás ustedes se llevan algunas ideas nuevas, cosas que ustedes que ya saben, y comparto una idea y experiencia que yo tengo con eso. Voy a hablar de identificar áreas de mejoras para mejorar el tiempo de respuesta, pero también mirar una opción de mejorar la calidad de los resultados. Y como dije, empezar a darle una presentación súper básica de nuestra nueva línea de urinalysis que estamos lanzando recién. Y quizá las que quedan algunas dudas, pues quizá tengo la oportunidad de darle las respuestas allá con el equipo de demostración. ¿Okay? Siempre me gusta hacer esta correlación entre urinalysis y hematología porque hay muchas cosas similares entre ambos métodos. No en el método, pero en la manera que se manejan las muestras. Pero quería darle un dato histórico. Yo sé que aquí nadie se acuerda de esta fecha, pero el primer instrumento de hematología fue lanzado en 1953. Desde el 1953 algo interesante sucedió, y es que progresivamente la hematología, en este momento está hablando de hematología, y en cierta manera encontré interesante que la hematología no solamente progresivamente ha mejorado y ha sido avanzando tecnológicamente, pero lo ha hecho a una velocidad súper rápida. Y esa tecnología en la mayoría de los laboratorios, la gente se preocupa por reducir el porcentaje de revisión a través que la tecnología aumenta. Me refiero cuando era manual, 3 partes, 5 partes. Ahora hablamos de instrumentos de 7 partes realmente, que es lo que ofrecemos con la serie XG1000. Y nos enfocamos en bajar el porcentaje de revisión. Yo sé que aquí en la mayoría de los laboratorios de Puerto Rico me impresiona y estoy muy contento de ver que la mayoría de los laboratorios tienen un porcentaje de revisión muy bajo, como debe ser. ¿Okay? El instrumento está diseñado para hacer tamizaje. Descubran la gran cantidad de las muestras que son relativamente normal, para que ustedes se encarguen de investigar solamente las que realmente lo necesitan. Pero a veces nos olvidamos de la parte quizás más importante, que la tecnología también trae algo, y es la mejora de resultados. Con la tecnología y con la cantidad de eventos que pueden hacer los instrumentos, mucho más que los seres humanos, y las técnicas, diferentes técnicas, electricidad, tinciones, citometría de flujo, los resultados quizás en los instrumentos no solamente son más confiables y más sensitivos, pero son mucho más consistentes. Mucha de la variabilidad que ocurre en el proceso manual, en muchas ocasiones se eliminan totalmente, o a veces virtualmente, pero es una mejora de lo que sucede en el proceso manual. Y me imagino que, como la mayoría de los laboratorios aquí en Puerto Rico, por eso su porcentaje de revisión es tan bajo, porque ustedes quieren minimizar al máximo ese porcentaje de revisión, ¿correcto? Right. Eso significa que si yo me muevo un instrumento de 3 partes a 5, 6 o 7 partes, esas gráficas progresivamente deben bajar. El tiempo de respuesta y la calidad de resultado, el coeficiente de variación debe reducir, es mejor confiabilidad de resultados. Sin embargo, esta es la parte que yo le comparto a todo el mundo, que a veces me frustra. El primer instrumento de orinas automatizado salió en 1987. El primer instrumento de citometría de flujo en 95, y promedio, miren algo interesante, 37 años de separación entre el primer instrumento hematológico automatizado y el de orinas. Y quizás llegué a una hipótesis con esto. Yo creo que esto hay que explicar por qué los instrumentos de orinas automatizados que tenemos en el mercado quizás no ofrecen el mismo nivel de sofisticación que uno espera de uno de hematología. ¿Están de acuerdo? Y si no lo quieren ver, lo voy a explicar por qué. Lo que ocurre es esto.
Si yo tengo un equipo automatizado convencional, que todo instrumento en mercado, 99% me pueden contar blancos, rojos, muy bien, de una manera confiable. No tiene necesidad de verificarlo manualmente, como lo hace un instrumento de hematología. Sin embargo, de vez en cuando hay algunos instrumentos que te dan algo que llaman semi-cuantitativo. Y dependiendo de cómo usted lo utilice en el laboratorio, por ejemplo, si una bacteria me da una cruz, pues muchos laboratorios dicen, eso es normal, ni la voy a mirar. Pero tan pronto es moderado o alto, usted va a decir, mejor verifico. Porque ustedes quieren contestar esas dos preguntas básicas. ¿Es cierto que son bacterias? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas hay? Pero la parte donde la mayoría de los instrumentos en mercado fallan es la siguiente, que aún los otros partículas que salen del resultado de ese instrumento, vamos a llamarlo por lo que es, como nosotros le llamamos en hematología, son alertas. ¿Okay? Todo el mundo aquí hace hematología, ¿no? ¿Qué hace usted con una alerta, por favor? Tiene que ir a mirar, tiene que mirar hacia la lámina, las dos mismas preguntas. ¿Es cierto? Porque a veces un instrumento no te da la alerta, dice, estoy confundido, no estoy seguro, pero hay algo ahí. Yo prefiero que esté confundido y me diga, porque yo prefiero tener un falso positivo que tener un falso negativo, ¿correcto? Pero esto es la realidad de la automatización del mercado como es actualmente hoy. Y esta es la opinión de Ramón Ramos, no de Sysmex, es la mía. Los instrumentos del mercado mayormente se comportan como instrumentos de tres partes. La inmensa mayoría lo que dan es números limitados con muchas alertas. ¿Y por qué eso a mí me preocuparía? Porque yo quiero pasar menos tiempo en el lado derecho de esta gráfica. Yo no quiero mirar las láminas. Ahora, de vez en cuando me encuentro a alguien que le encanta mirar láminas. ¿Okay? Y no hay ningún problema con eso lo respetamos también. Alright. ¿Qué sucede mayormente en el laboratorio? Esta es la parte donde voy a un curso súper básico de cómo debes mirar los procesos laboratorios, sea hematología, orinas, química, lo que sea. Las muestras de orina llegan al laboratorio temprano, tarde, calientes, frías, con patología. Ustedes muchas de las cosas que suceden en esa muestra la pueden controlar. Pero hay tres procesos en el laboratorio. Vamos a asumir para este ejemplo que la parte preanalítica, el tiempo es fijo. Vamos a asumir que si llegan 100 muestras a la vez, que eso nunca ocurre, que este instrumento en el centro me hace 100 muestras por hora, va a tomar 60 minutos, pero la parte posterior es la que tenemos la oportunidad de variar con el tiempo. Pero como dije ya, ¿qué pasa con las muestras que llegan al laboratorio? Uno, llegan 4 horas o menos. Lo recomendado es que se analicen las primeras 4 horas después que se tomaron. Pero ¿qué pasa si yo tengo un laboratorio en Bayamón y la muestra la tomaron en Mayagüez? Va a llegar en 4 horas. Usted tiene que tomar una decisión. O le compran a esa persona que trae la muestra un Porsche, o tienen que aceptar la muestra como es, la refrigeran. Lo que estoy tratando de decirles es, estos son recomendaciones, y créanme que deberían seguir las recomendaciones que hay en el manual, las recomendaciones de los métodos de referencia, esas son recomendaciones. Pero de vez en cuando esas cosas no se pueden controlar, y usted tiene que tomar decisiones. Puede ser que se tome 6, 8, 10 horas después, llegan refrigeradas, esto lo pueden controlar. A veces no lo pueden controlar por razones que varían de laboratorio en laboratorio. Pero, ¿qué sucede cuando tienen interferencias? Algunas las pueden controlar porque es parte del proceso de transporte, pero algunas no. ¿Qué pasa si tienen patología? Usted puede decir, no me gusta esa muestra, no. Si el paciente tiene patología, tiene una condición, tienen que aceptar la muestra y las responsabilidades que vienen con eso, que quizá el instrumento no la puede manejar bien. La muestra llega, el lado preanalítico es la fuente del problema. Algunas cosas usted las pueden controlar, algunas no. ¿Están de acuerdo? Después llega la parte del instrumento. Yo voy a hacer una analogía aquí nueva que saqué, que le digo el filtro de café, ¿no?
si yo hago café y quiero colar café, yo tengo dos opciones. O me busco una cafetera normal que uso papel de filtro y trato todo el café de la misma manera y uso el mismo filtro, así venga el café de Colombia, de Calle, no, el Yalcono de Calle, eso. Pero, perdón, se me olvidó, ¿ok? Discúlpenme, pero el café es bueno. O yo a veces tengo una cafetera que me permite cambiar el filtro dependiendo qué tipo de sabor, concentración yo quiera. Si uso un filtro muy pequeño, pues quizá no me permite muchas cosas que pasen, pero si lo uso muy grande, muchas cosas se escapan. La analogía es lo mismo, el instrumento, la parte analítica, dependiendo la técnica, la tecnología, es un filtro de esos problemas que ocurren en la parte preanalítica. La velocidad mecánica, sí, podemos escoger de vez en cuando si es 8, 100 o 20. Ya hablamos de cómo filtra la interferencia, pero ¿podemos filtrar la patología? No, no podemos. Si hay patología, existe. Pero hay ciertas interferencias que se pueden filtrar. Yo selecciono el filtro de papel o el filtro de metal con diferentes dimensiones y agujeros. Pero la parte que sí es que dependiendo del filtro o el instrumento o la técnica que yo use me puede ayudar a mejorar dos cosas. Una es que cuán confiable es el recuento de partículas, sensibilidad, o cuán bien discrimina partículas. ¿Qué tal aquellas que son virtualmente parecidas? Estamos hablando de especificidad. La tecnología quiero que la vean como un filtro, porque lo que sucede en estas primeras dos fases, todo se refleja al final. Todo lo sentimos al final. Lo vemos y lo sentimos en la parte posanalítica. Entonces tenemos otras cosas que ver. Vamos a hacer centrifugación, hacer lámina, y entonces hay un tema que vamos a llamarlo por lo que realmente es. Si estamos mirando láminas, estamos estimando, no estamos contando. Entonces, si tengo microscopía convencional, es un ojo humano. Si estoy mirando una foto en una pantalla, adivinen que puede ser la misma persona, el mismo ojo humano. ¿Alguien me puede decir qué sucede entonces en esta parte posanalítica, posibles problemas que causo si miro o uso el ojo demasiado? Subjetividad, ¿qué más? Aumento el margen de error. ¿En qué manera, por favor? ¿Cómo yo aumento el margen de error? En la interpretación por ejemplo, del elemento. Perfecto. Y para ayudarle, eso es correcto. Y otra parte es la parte estadística. Yo pregunté, conocí varias personas aquí y la mayoría me dieron un número muy consistente, 10. Yo no sé si me estaban hablando de una película, pero me decían todo el mundo 10. 10 campos. Ustedes ya saben la respuesta. ¿10 campos es suficiente para dar una confiabilidad de número? No. Especialmente cuando estamos estimando, o estamos contando. All right? La parte posanalítica es la que nos causa problemas, pero se siente todo comienza en la fuente que se lo pasa al instrumento, la tecnología determina qué pasa en la parte post, porque yo quiero reducir al máximo lo que pasa aquí, el tiempo que yo paso mirando láminas o mirando fotos, ¿ok? El problema no es solamente el tiempo en la parte posanalítica. Aquí quizá le va a encantar la parte científica o educativa, lo enseñar, o me van a odiar. ¿Están listos? Y esto siempre lo digo, en todas las presentaciones siempre lo digo. Siempre que hablo de este tema, me gusta mencionar al padre de la estadística del laboratorio, Dr. Runke. No sé si lo usa en la universidad aquí, pero Dr. Runke, y usa un ejemplo hematológico porque hay una correlación. Cuando nosotros miramos solo 100 células en un diferencial y yo quiero saber el número real de basófilos, un ser humano me puede decir 0 y otro 3. Uno de ellos me dio un falso negativo. Ocurre todos los días en cualquier laboratorio de este planeta. Nosotros traqueamos los positivos, falsos positivos, pero nosotros no traqueamos los falsos negativos. Esto sí, ahora vamos a hablar de orina. En este ejemplo tengo 10 personas como ustedes, tecnólogos médicos, donde el recuento real de una partícula muy común, blancos, el número real es 11.5, vamos a decir 11. Esas 10 personas, algunas me reportaron 1 y alguna otra persona en ese grupo reportó 21.
Sucede en sus laboratorios, si lo hacen manual, no tienen que responder, ¿ok? ¿Right? Respetamos la privacidad. Pero quiero que vean el coeficiente de variación es más de 70%, y yo lo voy a llamar por lo que es un desastre. Pero es aceptable, es parte del proceso manual. De hecho, Carol mencionó esto ahorita, hace como una hora. No es que estén haciendo algo mal. Bueno, al menos que contraten a Superman, y él sí puede contar 1000 células, quizás en 15 segundos. ¿Right? Y el estudio, y si quieren copia de esto, yo se lo voy a dejar allá en los estudios por si los quieren ver, pero el estudio también explica cosas que ya ustedes saben, todas las fuentes de estos problemas. La manera en que mezclamos la muestra, la variación en el volumen, del volumen centrifugado, variación en el volumen de cemento resuspendido, variación en el tamaño de la gota. Yo siempre voy al laboratorio y me dicen, ponte una gotita de esto. Yo le digo, ¿qué quiero? ¿Una gota pequeña o una gota grande? ¿Quiero una mediana? La dejo colgando y la corto. El número de campos, vamos a aceptarlo. Y hay aquí una desventaja de orinas. Hematología todo el mundo lo sabe. Sean 100 o 400 ceros está estandarizado. Pero en orina no está estandarizado. La gente hace lo que le da la gana. Porque no hay reglas. Hay recomendaciones, pero nadie las sigue. Y finalmente, alguien por aquí me lo dijo ya, el punto final, reconocimiento de los elementos, la subjetividad. El señor aquí me puede decir, Ramón, eso es una bacteria. Y ella aquí dice, no, eso es un cilindro gigante. Tiene el punto. Diferentes personas pueden llevar cosas diferentes, ¿ok? So anyway, otro ejemplo. Este es un ejemplo de seres humanos comparado con instrumentos, muy rápido. 20 personas como ustedes, entrenadas, 12 muestras, lo corren estas muestras, elementos normales, eritrocitos y leucocitos. Coeficiente de variación, 81 y 40, una vez más, un desastre, ¿correcto? Mismas muestras corridas en un instrumento, ¿están listos? Qué bueno están sentados porque se pueden caer. 5 y 6%, eso es normal. ¿Okay? Por la misma razón que la mayoría de gente que tiene un instrumento hematológico corren reticulocitos automatizados, llevan el coeficiente de variación de reticulocitos manual de 60% a menos de 10%. ¿Okay? Uno más. Aquí lo voy a enseñar algo, quizás no lo han visto. Si no han visto el CSLI GP16, les habla de muchas cosas, cómo recomiendan que se tome la muestra, cuándo te recomienda que se refrigera, pero vamos a hablar de las cosas, porque ahí es que hay algo que les va a llamar la atención. Hablan del microscopio convencional. Y si están usando microscopios convencionales, hay un problema con los microscopios, que no tiene que ver nada con ustedes. Y es que se recomienda que se corra un filtro polarizante para ayudar a identificar cosas como cristales y otros foreign bodies, ¿ok? Algunos de esos foreign bodies son difíciles de identificar, son los cilindros. Esta es la manera económica de mejorar su detección de partículas. Solamente le pongo un filtro despolarizante. Van a escuchar esa palabra de nuevo, despolarizante. La manera cara de resolver eso es microscopio de contraste de fase. Y lo que hace es que cambia la dirección de luz a 90 grados, y me imagino que ustedes lo han visto en alguna función en su laboratorio. Es la diferencia de ver una partícula de esa manera o verla que se ve casi tridimensional, más fácil de identificar. ¿Me siguen? Ok, y eso lo vamos a hablar de nuevo. ¿Qué tal si ahora yo pudiera cambiar esa tecnología? Las muestras llegan como lleguen. Quizá le digo, no puedo comprar el Porsche para que me llegue en menos de 4 horas, pero quizás yo puedo mejorar un poco el proceso en la manera en que lo filtro, quizá cambio un instrumento, quizá bajo revisión a 5 láminas, esto es especulativo, porque entonces ahora, por primera vez, el tiempo que yo paso mirando visualmente es menos que lo que toma el instrumento procesando. No eran las 3 horas que tenía antes, ¿me siguen? Entonces, si cambio el instrumento, ahora me da un recuento directo sin tener que mirar de blancos, rojos, bacterias, cilindros, células epiteliales, y cada una de estas, si me da un número sin ninguna alerta, sin ningún asterisco, digo no porque no tengo que mirar a la lámina.
como hacen en hematología. O sea, es decisión de ustedes, pero ustedes le pueden hasta el instrumento poder programarle reglas para que no tengan ni siquiera en mirar el reporte, que los reportes directos a la LIS, ¿ok? Como le gusta a todo el mundo, ¿correcto? Sin embargo, a veces nos olvidamos de algo. Hay otras cosas que los instrumentos pueden hacer, y es la parte, yo hablo de filtrar. ¿Qué tal minimizar interferencias? Y vamos a hablar de eso un poco. Porque existen básicamente tres tecnologías en el mercado de analizar orinas. Una es el microscopio convencional. La segunda la ponen en dos categorías porque son similares. Microscopía de imágenes, de fotos, vamos a ver por lo que es. Y la tercera es la de citometría de flujo. Yo sé que conocí ya varias personas que tienen Arcray. ¿Dónde están las manos? Arcray. Felicidades. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que ya esa tecnología superó. Pero vamos a hablar de cosas básicas de cada una. Microscopio, casi siempre la gente, depende de que yo le pregunte, me dicen, ¿es de 2 dimensiones o 3 dimensiones? Ya sigo 3 dimensiones porque me dicen, es que yo puedo jugar con el objetivo y puedo jugar con identificarlo, ¿verdad que sí? Eso no hace trampa, para eso está ahí, ¿ok? Si yo tomo una foto, la foto va a estar bien tomada o mal tomada, pero es 2 dimensiones. Estoy hablando donde la foto está en una cápsula y la cámara se mueve y toma las fotos. La otra manera es tener una celda de flujo y las celdas se mueven, la cámara está fija, entonces me toma cierto número de fotos de cada elemento. Sigue siendo 2 dimensiones. Pero los que tienen Arcray, ya ellos saben que son de 3 dimensiones, que tienen un láser rojo y 3 detectores, ¿correcto? Por eso llamo 3 dimensiones. Pero número de eventos, ya me lo dijeron, ustedes cuentan 5, 10, 20 campos. Traté de encontrar a alguien que me dijera 15, no lo encontré. ¿Dónde está? ¿Quién cuenta 15 o 20? ¿Alguien? Ustedes se comunican unos a otros. No pase de 10, no me ganes, eso es. ¿Qué tal? Microscopía de imágenes. Hay una tecnología que cuenta 16 fotos, que es igual en campo. Adivinen qué, eso es similar a lo que usted hace en el microscopio. Estadísticamente no hay gran mejora. El de flujo de imágenes, claro, dependiendo de la muestra, puede ser 100, 200 o máximo 500 fotos de cada imagen. Vamos a ser honestos, hay una pequeña mejora. Pero ahorita yo le enseño una foto que hasta 500 partículas contadas no me mejora tan grandemente el porcentaje del rango de detección. Pero cuando hablamos de sintometría de flujo, estamos hablando de cientos de miles de eventos, 10.000, 30.000, dependiendo de la concentración y el tipo de muestra, ¿okay? Pero volvemos a este tema. ¿Se acuerdan del estudio que le enseñé? Claro, un instrumento de imágenes les va, o cualquier instrumento, ¿okay? Cualquier instrumento le va a eliminar muchos de los procesos. Le va a eliminar el proceso de centrifugar, no va a hacer tiene que hacer la lámina, o sea, muchos de los problemas que causan errores se los elimina. Pero como sigue siendo visual, algunos se quedan. Algunos instrumentos, aunque te automatizan, te centrifugan. Y ya yo le pregunté a algunas personas, pero para beneficio de todo el mundo, ¿cuál es el problema con centrifugar muestras? Que no es recomendable, de hecho. ¿Verdad? Le puede hacer daño a las partículas de interés. ¿Okay? Cuando en el momento usted mira el microscopio, quizás algunas partículas ya no las identifica correctamente, solamente para seguir añadiéndole a los problemas. Ya con las de Ramón me dijo que el modelo visual no sirve. Okay. Right? Muchos de los problemas que ya le hablamos se quedan en la visual, no lo voy a ver, ustedes lo pueden ver, pero vamos a ver esto. Eventos son pocos en microscopio, siguen siendo pocos en fotos. Subjetividad, ¿está en el microscopio? Ya me dijeron que sí. ¿Siguen las de fotos? Right. Tiempo de muestra, ahora sí, yo uso 7 minutos, pues un poquito más, un poquito menos, dependiendo de su experiencia, pero claro, el instrumento puede hacerlo en 3 minutos, a veces menos, si solamente estoy confirmando, pero si tengo que hacer una estimación, me puede tomar 3 minutos, a veces más. ¿Se afecta por interferencia el microscopio? Ya yo leí la respuesta, hablamos de cristales y otras cosas, ¿no? ¿Adivinen qué? Siguen la foto. ¿Y qué tal detectando los cristales? Aquí, por ejemplo, interferencia puede ser moco, alta concentración de rojos y blancos que oscuran la visión. Oscura visión de esto
o de esto, ¿ok? Todo eso persiste porque ambos son visuales, el microscopio o la foto. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien está de acuerdo, es un país libre, ¿no? Me gustaría tener el debate. Ok. Esa es la parte. Ahora solamente lo voy a decir muy rápido para terminar la parte técnica, muy rápido. Sí hay otras opciones tecnológicas y aquí es donde cambio a lo que nosotros ofrecemos totalmente nuevo. Estamos lanzando por primera vez el primer y el único instrumento de orina que es totalmente modular en el mercado. Quiero que noten que el 3500 que está a la derecha, tenemos FDA de los primeros dos de la izquierda, pero de la derecha no, estamos esperando en los próximos meses. Se pueden poner, instalar individual. El primero es de tiras, alguien me dijo ahorita, me corrigió, tirillas, la señora que está ahí me lo dijo, tirillas. Se dice tirillas. El del centro es de partículas, yo no le llamo sedimento porque no centrifugamos. Y en la izquierda, si lo necesitan, tenemos la opción de un microscopio sofisticado, toma fotos, ¿ok? Yo lo puedo individual o yo puedo hacer un truco que la competencia no puede hacer y es la siguiente. Yo lo puedo conectar, pero cambian de nombre, entonces ahora se llama UN2000. Si tengo un volumen más alto de alta morfología, pues yo pongo estos tres, los uno y se ve como el que está allí en vivo, entonces se llama UN3000. Y quiero que sepan esto, no se asusten porque tienen el wagon donde se sientan los instrumentos, donde están ahí, si en la mesa que tiene solo otro, también se ponen ahí, no hace falta la mesa de piso, ¿okay? Tenemos esa flexibilidad. Si el volumen les crece el doble, el triple mañana, yo vengo con un machete, corto por el medio, lo separo y le pongo otro módulo para que tenga mayor velocidad. Eso es la belleza de modularidad. ¿Qué les parece? Right? Flexibilidad. Rápido, el de tiras, el de gas de tira, requiere solo un ml de volumen, mucho menos que los ArcRay, ¿correcto? Y 276 o 250 muestras por hora si está conectado, suficiente velocidad. Solamente le voy a decir, ¿ok? Que tiene dos opciones de tira, la tira convencional de 9 o la de 11. ¿Qué tiene opcional la de 11? Creatinina y albumina, ¿ok? Nada espectacular ahí. Partículas, pueden leer, pero cuenten cuántas veces puede decir el primero y el único. ¿Están listos? Primero y único con volumen de menos de 1 ml. Los que ya me dijeron, tengo muestras pediátricas, ¿qué tienen que hacer con ellas? Así tengo instrumentos de $1 millón en su laboratorio, tienen que hacer la lámina, o sea, yo no voy a decir que 100% la voy a resolver, pero yo creo que por lo menos 95% se la resuelvo, porque es el primer instrumento que le da soporte pediátrico. Eso es un paso menos manual que tienen que hacer. El primer con rayo láser azul, vamos a traer 4 dimensiones en vez de 3, sorry para los que tienen arcade, pero aprendimos de esa tecnología. 4 detectores, rayo láser azul. O sea, el rayo azul no significa nada para usted hasta que no vean esto. Si yo tengo un láser rojo y usted le tengo un espermatozoide, me va a detectar bien la cabeza del espermatozoide, como lo va a hacer igual el rayo láser azul. Pero cuando me entra la parte de la cola, quizás el rayo láser no tiene suficiente resolución para detectarlo. Sin embargo, el rayo láser azul sí. Eso no es gran cosa, pero ¿qué tal si yo estoy detectando cosas pequeñas como lo que está en esa foto? Porque son a veces partículas más pequeñas. Por lo tanto, si yo estoy mirando esa partícula en rayo láser rojo, quizás es tan pequeña que no la detecte, pero un rayo láser azul lo hace mucho mejor. Dice, estás ahí, y yo sé lo que eres. Porque con esta tecnología eliminamos virtualmente el limitante de los instrumentos de fotografía que no detectan bacterias cuando son menores de 3 micrones. Esa es la belleza de citometría del flujo con fluorescencia. Tenemos 2 canales similares, pero como tengo un rayo láser azul, tenemos tinciones para ayudar a segregar mejor las poblaciones, como un ser humano no puede hacer. Calienta las reacciones para acelerar el proceso con 2 reactivos, que somos los únicos que ofrecemos fluorescencia, y eso ayuda a mejorar la especificidad.
detecta todas estas partículas, pero quiero enseñarle un truco que nosotros tenemos que no existen con otros instrumentos en ningún mercado. Primero, falsos positivos contaminantes. Si hay trapos de moco que producen una señal similar a cilindros, son dispersados. Estamos hablando de filtrar. Pero también, si hay sales amorfas, son eliminadas por un proceso reactivo especial que tenemos en el instrumento. ¿Qué les parece? Menos interferencia, menos veces que tenemos en el microscopio. Tenemos algo nuevo y único, un detector despolarizante para detección mejor y superior de cristales que son difíciles. Y para decirle por qué le estaba hablando del método de referencia, porque es la primera vez que un instrumento en mercado trae algo que es recomendado. Es lo que yo llamo una versión electrónica del microscopio de fase. Cambia la dirección de luz 90 grados para ayudar a detectar mejor esas partículas y no se confundan con los glóbulos rojos. ¿Qué les parece? Para terminar, le va a dar todas estas partículas, la baja numeral con los rangos que ven, bacterias, cilindros, células epiteliales, detección de mocos, detección mejor de cristales con tecnología despolarizante, reducción de interferencias como cristales, mocos, sales, bacterias acumuladas, calienta los reactivos para ayudar a eliminar algunas de esas interferencias. Una vez más ya le dije que es el único instrumento que solamente requiere punto C para muestras pequeñas, ya no tienen que exprimir a esos pediátricos, a los bebés. Y aquí tengo un resumen de eso. Y finalmente, para terminar, me gusta enseñar esto. Mucha gente me pregunta, ¿cuán bueno es este instrumento? Bueno, vean que la correlación de todas las partículas que estamos hablando, la correlación empieza tan baja como 87% hasta 99% alguno. Pueden ver la sensibilidad específica altísima y como les estoy hablando de detector despolarizante, vean cristales de la detección 97, 92, 99, el valor predictivo positivo 96. O sea, el instrumento tiene tecnología nueva que ayuda con el proceso y a minimizar el viaje al microscopio. Por eso que pusimos un instrumento y voy a brincar esto por aprovechar tiempo y se lo voy a dejar para que Janet se lo regale. Pero el estudio termina concluyendo en varias ocasiones en cómo esta tecnología supera la digital de instrumentación. Y el reporte lo dice en varias ocasiones, donde está en azul. Resumen y finalmente, si necesitan todavía un microscopio, si yo pudiera darle un microscopio sofisticado, donde le damos mejor diseño de lámina virtual, resolución mejor de detección de partículas, sensibilidad, en vez de solo 16 fotos, ¿qué tal si le doy la opción de ser 40-80 para mejor sensibilidad? Y que sea modular, ese producto se llamaría el UD10, que está allí, y cuando lo tengo conectado se llama el UN3000. Y esa es mi parte donde yo concluyo la parte comercial, que la comencé con una parte técnica. ¿Alguna pregunta? No, los detalles, en el caso de la UF, ay, me lo quitaron, la que hace el conteo. Sí, la del centro. Los cilindros va a ser un total de cilindros, no identifica para nada. No te va a decir qué es cilindro, No. simplemente cantidad de cilindros. Correcto, la respuesta es sí, me da el total de cilindros, no me lo subclasificas, no. Okay. En el caso de los sperm, Me da la alerta. la alerta. Sí. Y en el caso, ¿cuál es el otro? Los cast, que veo que hay como tres. Eso los enumera. Los enumera entre Waxy y otros. No, es solamente el total, no me lo subclasificar. Okay. Sé que entonces iría al otro equipo para entonces poder identificar. Exacto. Y el instrumento otro visual, el microscopio sofisticado, como yo la UD10, ya me los preclasifica para ayudar a usted a la velocidad de identificarlos y confirmarlos. ¿Eh? ¿Qué otros elementos requieren, o por lo menos, procesa como alarma? Además del sperm. Es mejor decirlo de esta manera. Es mejor decírselo de esta manera. Cuenta, cuantifica blanco, rojo, bacterias, cilindros. ¿Se me quedó uno? Células epiteliales. Todo lo otro demás me va a dar una alerta. Y la mayoría de las veces, si detecta esas partículas ahí, me da una alerta para pedirle al microscopio. ¿Okay? Donde está poniendo énfasis es que si eso existe, yo quiero que me lo detecte, que no me lo falle a identificar porque cuenta mucho más eventos. Pero también puse mucho énfasis en cosas tecnológicas que le pusimos a esta tecnología para minimizar interferencias similar a hematología
que causan que las muestras no se puedan leer. Para mí, esta pregunta es un poco difícil, lo voy a decir porque en Estados Unidos y aquí solamente damos 5 parámetros enumerados. Fuera de Estados Unidos tenemos 17. No sé si en el futuro vendrán y añadirán más parámetros, pero eso es lo que tenemos ahora. ¿Algo más? Sí, los cristales dan una alarma. Sí. No me los cuantificaría, o sea, los cuantifica como que están presentes. Solamente me deja saber que hay presencia de cristales. Ahora, algo que me expliqué por el tema de tiempo, el instrumento solamente le pusimos eso ahí para identificar cristales. ¿Se acuerdan que yo le dije que trata de no confundir cristales con otras cosas, como sucede todos los días en un laboratorio con un microscopio? Lo que hace que ese canal, además de identificarlo, lo saca de la ecuación lo mejor que pueda para que el instrumento pueda leer los otros elementos que son más importantes. Ese es el segundo beneficio de eso. O este. Ambos son visuales, gracias por hacer el punto. ¿Algo más? Ya. Hola, quería preguntarle en relación a los yeast, a las levaduras. Si lo digo, no lo oí, por eso es. Si a usted le van a dar unos brochures del producto, le va a dar una lista de todos los otros elementos son identificables o una alerta de la presencia de yeast. Y buena pregunta, porque todos los otros elementos que me están preguntando usa 2 reactivos fluorescentes, uno que tiñe la superficie de las partículas en un canal y el otro reactivo tiñe el núcleo o el pseudonúcleo de ciertas partículas que parecen que es un núcleo. Quiero que se lleven muy claro 2 cosas, la cantidad de eventos y la habilidad de hacer esto, detección con tinciones, como ningún otro instrumento de mercado lo hace, ayuda a que identifique con mejor confianza, la verdad, puede ser esas partículas. Otra cosa que se me ocurrió, las tricomonas. Buen elemento, pero quizá no está diseñado para detectarlas. Quizá usted le pueden poner algunas reglas, y va a ser que Caro dé su versión de eso, pero muy frecuentemente se va a confundir con glóbulos blancos, que será un falso elevador blanco. Yo creo que entre interacción entre el instrumento de tiras y el de partículas, le ayuda a ustedes a crear una alerta para que vayan y miren a ver si la presencia de ellas. ¿Algo que quiera añadir de eso, Carol? Carol tiene más experiencia con eso que yo. Bueno, las tricomonas en realidad son un contaminante de la muestra de orina, no es un parámetro evaluado en el urinanálisis, y como dice Ramón, realmente lo que causan es una interferencia en la medición y pueden ser confundidas con leucocitos o incluso con células epiteliales. Entonces en ese caso genera una alerta, genera una alarma que nos llevaría a una verificación, bien sea en la microscopía. El UD10 tampoco podríamos detectarlas por sí, porque el UD10 lo que toma son fotografías, y para indicar la presencia de las tricomonas se requiere que haya motilidad positiva. Por eso tampoco en el UD10 las identificaríamos. Entonces en ese caso es una de las excepciones en las cuales deberíamos ir a la microscopía, verificar la motilidad de la tricomona y reportarla como contaminante, porque en realidad lo que hacemos ahí es solicitar nueva muestra para el paciente, no se reportan las tricomonas. ¿Algo más? Cuando pasamos de punteo al microscópico, por ejemplo, contamos en cilindros, hay presencia de cilindros. Cuando vamos al microscópico, podemos decir, enséñame los cilindros. No. La respuesta es sí, pero Caro tiene experiencia, porque ella quizás, yo quiero que Caro no solamente le dé la respuesta, pero diga cómo ella lo configura en el laboratorio. Dale, Caro. Hola, ahora sí. No, solo para responder la pregunta. En realidad, lo que se busca con este sistema de automatización es optimizar el proceso, desde luego, y que sean más manos libres, porque actualmente en el método manual tenemos más o menos entre 15 a 21 pasos que hay que realizar, y en todos esos pasos hay posibilidad de error, y adicionalmente el contacto con la muestra pues genera riesgo biológico para el personal, y obviamente
todo ese proceso manual nos agrega riesgo de baja calidad. Entonces aquí lo que se hace es optimizar el proceso y es muy similar a hematología, por eso la presentación de Ramón comenzó haciendo una analogía en todo lo que era cómo se desarrollaron los equipos de hematología y cómo ahora se desarrollan los de uroanálisis. Aquí tenemos básicamente lo mismo que ustedes tienen en los XN de hematología, que son las reglas. Las reglas es los criterios que se establecen en el laboratorio, porque un laboratorio puede manejar cierta población de pacientes, entonces van a tener unas reglas específicas, otro laboratorio tiene otra población de pacientes, tiene unas reglas específicas, y esas reglas lo que van a hacer es establecer los criterios de revisión. Entonces, por ejemplo, se pasa la muestra por el UC3500, que es el de química, se pasa la muestra por el UF5000, que es el citómetro que me hace el conteo y clasificación de las partículas, y basada en la regla que combina los dos resultados, se decide si va al UD10. Por ejemplo, si yo tengo un resultado con sangre positiva en la química, pero el UF no encontró hematíes, debe haber algo, hay una discordancia en esos resultados. Yo puedo establecer una regla y decirle esa muestra vaya al UD10 para verificar o descartar la presencia de los hematíes. Y esa es una forma de confirmación. Entonces, la persona que preguntó, por ejemplo, los cilindros, ¿cómo se hace en ese caso? Yo puedo establecer un criterio de revisión por encima un aviso de cilindros patológicos, porque él me clasifica CAST, que serían los dialinos, y PAD-CAST, que sería la presencia de los anormales. Si tengo un aviso de PAD-CAST, esa muestra vale la pena revisarla. Entonces, la llevo por las reglas al UD10. Y puedo adicionarle otra regla. Yo puedo decir si tiene proteínas positivo en el UC más PAD-CAST, una alerta, vaya al UD10 para hacer la confirmación. Y en el UD10 lo que él hace es clasificar por tamaño. O sea, toma 40 fotografías, 40 imágenes y clasifica de acuerdo al tamaño. En ese caso, las partículas de tamaño más grande quedan en la categoría 8. Entonces yo busco las imágenes en la categoría 8 y ahí verifico la presencia de los cilindros y le doy el nombre y el apellido al cilindro. Tiene una función que se llama pad count. Entonces yo abro esa ventanita de pad count y agrego cuántos cilindros visualicé y ese es el resultado que se va para el IS. Quiero añadir algo más. La filosofía, y creo que lo dije ya, pero quiero que se lleven este mensaje. La filosofía de Sysmex con orina es similar a hematología. Nosotros entendemos que hay 3 tecnologías, 2 de ellas son visuales, la de nosotros no lo es. Lo que nosotros estamos recomendando es que tratamos con nuestra tecnología de mantenerlos ustedes lo menor posible alejado del microscopio o de esa foto, con mejoras tecnológicas. Claro, si yo le reduzco, y voy a inventar un número, si yo le reduzco a ustedes el revisión de 20% a 5%, el problema es que 5% de 100 muestras es nada, pero 5% de 300 o 500 es mucho. Eso es estadística. En año y medio que hemos lanzado este producto en Latinoamérica, yo creo que ya más de 10 países, ¿no? Entre Brasil y el resto de los países, hemos instalado más de 150 módulos en año y medio. 100 de ellos, yo no voy a Brasil, pero 100 de ellos son los países de habla hispana. Le voy a decir algo para que si les llama la atención. En todos esos módulos que hemos instalado en los países que yo visito, solamente hemos instalado 2 UD10. Ahora aquí es donde Alfonso me va a odiar. Y es porque yo le digo a los clientes, lo bueno de ser modular es esto. Yo le digo a todo el mundo esto. Prueben la tecnología, porque obviamente, especialmente los que tienen el UF1000 o el ARCREC, que es la misma tecnología de nosotros, yo le digo, prueben el UN2000, miren a ver cuánto le ayuda a reducir lo que tengan hoy aquí, a ver cuánto se lo baja. Y si después te dicen, mira, 3, 6 meses después, piensan que quieren ese microscopio sofisticado, es tan sencillo como conectarlo. Pero solamente he instalado 2 y los 2 porque tienen un volumen altísimo. ¿Cuánto es altísimo? ¿Perdón? ¿Cuánto es altísimo para ti? Buena pregunta. Tengo una recomendación en la pantalla, gracias. Yo recomiendo que empecemos a mirar cuando tengamos 300, 400 por día.
hay que ver la complejidad de muestras, que a veces puedan hacer esta pregunta en la entrevista con ustedes. Tercero, si ustedes no tienen, si tienen un protocolo conservativo, yo creo que eso aquí no aplica. En muchos países de Latinoamérica quieren revisar todo. Y créeme que es difícil a veces los cambiar. Y la cuarta es presupuesto. Claro que cuesta más, pero yo también cuento con gente, hospitales con mucho dinero, que dicen, ya, yo quiero ese juguete, me encanta. Yo lo sé. Pero yo recomiendo entre 300 a 400 ya empiecen a explorar, porque yo me estoy enfocando en algo, si se dieron cuenta. Piensen en el flujo de trabajo como lo tienen hoy, cómo esta tecnología le puede mejorar el flujo de trabajo, mientras a la misma vez le mejora la confiabilidad de los resultados para que traten mejor a los pacientes. ¿Qué les parece? Right? Me gustaría preguntarle en relación a las reacciones químicas, la parte física. Cuando usted recibe en el laboratorio muestras que están con mucha sangre, que están rojas, o están ictéricas, o están turbias, como lipémicas, ¿qué forma de corregirla tiene y que sea un resultado válido? Usted me cae muy bien, me gusta su pregunta. Gracias. Voy a contestar esta pregunta para que no conversación larga. Yo aprendí en este negocio, así cuando hacíamos molecular, química, hematología. Nunca digas nunca y siempre hay que decir siempre. ¿Por qué? No existe un instrumento perfecto. ¿Okay? Nosotros estamos progresivamente, tecnológicamente, les dije anteriormente que orinas estamos atrasados comparado con hematología. Pero creo que entiendan que parte del mensaje que les quise decir es que por primera vez nosotros estamos viendo en el mercado que se compara a ese GN10.000 que nos trae Alfonso. ¿Qué sucede? Hay un detalle que se me olvidó compartirles. Todos los instrumentos automatizados del mercado hoy día, con sus preguntas, sea saturación de rojos o saturación de blancos, chequen los manuales que tienen. Los que toman fotografía, me refiero. De hecho, algunos de citometría tienen un rango de 5.000, de hecho es mejor. Todos los instrumentos de imágenes automatizados, tan pronto esa muestra tiene 1000 por microlitro de rojo blanco, empiezan a validar resultados. Chequen su manual, ya le está diciendo el manual, no van a tener problemas. Si se acuerdan, lo que yo les presenté, este instrumento, sus límites superiores a 10.000, es de 10 veces mejor. Yo le voy a garantizar que es una muestra compleja que nos hace problema, pero yo le estoy diciendo que yo he llevado de 1000 a por lo menos a 10.000. Muestras turbias, el láser azul penetra mucho mejor por su resolución, entonces una galardona más pequeña. Esta muestra tuya puede penetrar mejor el líquido o el tratamiento para llegar a todas las partículas que se saca a contar. ¿Es perfecto? No, pero lo hace mucho mejor el láser rojo, o lo hace mejor que esto o esto. Gracias. Yo trabajo en un hospital de veteranos y he estado voluntaria y he recibido de 300 nuevas muestras y usamos la IRIS. Yo no quiero mencionar marca ni nada de eso, pero estoy diciendo, yo conozco esa tecnología muy bien. El límite, el mamazo circular, de muestras de más de 1000 por microlitro, y empieza a validar sus datos porque no está muy abarcada, es la palabra que se usa para eso, muy concentrada. En el caso de la IRIS, pues, se hace una dilución, lo establece el método ya. Okay. Con nosotros hasta 10.000 no necesita hacer nada de eso. Okay. Yo quería 100.000, pero no lo hizo subir más, no está para el camino. Anyway. Ok, ¿eso es lo que tengo, José? Sí, bueno. Gracias. Bueno, para complementar un poco lo que explicó Ramón y que vean cómo funciona la tecnología de estos instrumentos, es muy cierto lo que él dijo. La idea de Sysmex, y Sysmex lleva más de 20 años desarrollando analizadores automatizados para identificación y conteos de partículas de orina, que básicamente lo que busca es minimizar todos esos pasos que hay en el método manual de uroanálisis. La citometría de flujo
ha tenido mucho éxito, mucho reconocimiento por la calidad y por la precisión y la exactitud en hematología, y lo que CISMED quiso fue tomar esa misma tecnología e incorporarla en analizadores para uroanálisis. Desde luego el tipo de muestra es diferente. Las muestras de orina son más complejas, el tipo de partículas son diferentes, entonces ha tenido que hacer algunas mejoras. Como explicó en la presentación Ramón, tiene un láser azul que lo que hace es que brinda detección para elementos mucho más pequeños, sobre todo para las bacterias, es donde mayor sensibilidad tiene, y tiene también incorporado un detector de luz despolarizada que nos ayuda en la mejor discriminación en lo que son los cristales de los eritrocitos. Entonces todas estas mejoras hacen que el instrumento, ustedes ya conocían el UF1000, creo que algunas personas, no sé si lo tienen aún, ya no lo tienen, bueno, lo conocieron, lo trabajaron. El UF5000 que tenemos ahora es el tercer instrumento en la generación de analizadores automatizados para uroanálisis por citometría de flujo. Y adicionalmente CISMED quiso incorporar los analizadores de química, por eso tenemos el UC3500, que es el equipo que está al lado derecho de la línea, y ese aún está en proceso de liberación por parte del FDA. Pero ya en el resto de países en América Latina nosotros tenemos ya casi 2 años de experiencia con estas plataformas, y en general han mostrado un comportamiento muy bueno, y lo importante aquí es obviamente entender, uroanálisis es un mundo mucho más amplio que la hematología. Hay que estudiar mucho, hay que entender mucho. La muestra de orina es diferente. Desde la fase preanalítica tenemos un gran reto de la educación al paciente para la recolección de la muestra, y también en la fase analítica tenemos procesos diferentes a los que tenemos en hematología. Pero estos instrumentos nos ayudan a mejorar ese proceso, nos ayudan a tener un poco más de control en todas esas variables que mencionó Ramón, y también obviamente a entregar más calidad, que los resultados sean más estandarizados y que puedan ayudar a dar un resultado que sea útil para el médico. Entonces a veces las personas dicen, ay, pero esto es solamente orina, ¿cuál es la importancia de la orina? ¿Es importante la orina? Realmente sí es importante. Solo aquí para un ejemplo, no sé si ustedes conocen esta imagen, no saben en dónde está. Está en la plaza de Bruselas, en la plaza mayor de Bruselas, y cuenta la historia que iba a haber una invasión y iban a dinamitar el militar, ¿cómo es que se llama el sitio donde guardan las armas? ¿La armería? ¿Sí? Ok. Iban a dinamitar la armería para invadir la ciudad, y entonces un niño vino y orinó sobre la dinamita y evitó que dinamitaran la armería, y así salvó la invasión de la ciudad, o sea, evitó que la ciudad fuera invadida. Entonces por eso en la Plaza Mayor de Bruselas hay una estatua o una imagen de este niño que fue el que salvó la ciudad. Entonces hasta para eso es útil la orina, para que vean la importancia. Pero bueno, pasando a la parte clínica, la importancia del análisis de orina y de un análisis de buena calidad es porque realmente el examen de orina es lo que nosotros conocemos como la biopsia líquida del riñón, o en alguna época lo llamaban la biopsia del pobre. El que no puede pagar una biopsia, en realidad un examen de orina bien hecho puede brindar una información muy grande para el médico, casi como si le hicieran una biopsia. Y en esta imagen lo que podemos ver es el porcentaje de pacientes, tanto pacientes normales, es decir, toda la gente que puede estar hoy acá reunida en esta sala, que se consideran son normales, pero aún así un 16% podrían tener alguna anormalidad en su examen de orina, bien sea en la parte física, en la parte química, en la parte de los elementos formes de la orina. En alguno de los parámetros que se evalúa podría generar una anormalidad. Y entonces es importante implementar un buen método que sea tan sensible que pueda detectar ese mínimo porcentaje, porque cuando hay anormalidades en la orina es porque ya hay un proceso que va en curso, y el sistema urinario, que ustedes saben que refleja
todo digamos, el estado general del cuerpo, del organismo, no solamente de las vías urinarias. Puede estar manifestando una enfermedad metabólica, como por ejemplo una glucosuria, puede estar manifestando el inicio de un proceso de diabetes, puede estar identificando, por ejemplo, un fallo renal, desde luego, puede estar identificando cualquier otro tipo de enfermedades, y por eso debe haber una muy buena sensibilidad en la detección. El examen de orina siempre es una prueba de tamizaje, o sea que empezando por ahí, si tenemos buena sensibilidad, vamos a tener un correcto manejo del paciente. Y esta diapositiva, estoy seguro que no la pueden leer, tiene mucha información, la letra muy pequeña para que cupiera todo ahí, pero es un listado de las enfermedades solamente renales y urológicas que pueden ser diagnosticadas con un buen análisis de orina, con un buen examen de orina. Y realmente tienen mucha importancia. Estas son solamente las urológicas, pero como les decía, pueden haber otro tipo de enfermedades metabólicas o incluso monitoreo a tratamientos que también pueden ser diagnosticados utilizando el examen de orina. Entonces, ¿cuál es la importancia en esto? La exactitud. Y lo describió este doctor Ferris, que fue una persona que se dedicó mucho en los primeros años cuando se empezó a implementar el método manual de análisis de sedimento urinario, y él decía que la exactitud requería solamente que se encontrara, no solamente que se encontrara el valor verdadero, sino también que se pudiera encontrar acontecimientos raros o inusuales. Es decir, no es solamente importante que yo pueda decir hay hematuria o hay leucocituria, sino en los niveles bajos de detección poder encontrar esa alteración. Por ejemplo, una microhematuria. Para poder hacer una buena identificación, yo necesitaría pasar más de 10 campos para poder encontrar uno ocasional hematíe dentro de mi muestra de orina. Pero en la rutina diaria, en verdad la gente y nosotros cuando trabajamos en implementaciones, estamos detrás de la persona en el laboratorio y nos damos cuenta que no leen 10 campos. Leen a veces 2, 3 campos, o sea, como que hacen un barrido general, una imagen general y reportan. Y dicen de 0 a 2 o de 2 a 4. Pero nosotros preguntamos, ¿usted contó en realidad 10 campos? Para yo reportar de 2 a 4, yo tuve que encontrar constantemente durante los 10 campos de 2 a 4. O sea, 2 o 3 o 4. No, de pronto ven uno y luego ven otro y ya dicen de 2 a 4. Pero en realidad ese valor no es. Entonces a veces entregamos unas tablas y los ponemos a leer campo por campo. Y cuando sacamos la cuenta da 0.5 en 10 campos. 0.5 es nada. Si usted le dice a un médico de 2 a 4 hematíes por campo de alto poder, va y hace una ecografía renal. Si es la segunda vez, hace una ecografía renal. Entonces, por eso la importancia de una buena sensibilidad en el límite bajo. Puede pasar desapercibido o puede ser un falso positivo, que cambia totalmente el manejo del médico. Entonces, estos son algunos de los retos que nos enfrentamos las personas del laboratorio para poder ayudar a los médicos. En el caso de, por ejemplo, los urólogos necesitan precisamente ese tipo de resultados que sean bien exactos. Con el método manual es difícil lograr este tipo de exactitud por la variabilidad que existe, la dificultad de la identificación de los elementos, la falta de experiencia de algún personal, incluso la calidad de los elementos que utilizamos. Es muy triste y siempre lo decimos que el área de uroanálisis es el área más fea del laboratorio, es el área que la gente no quiere. Es el área de castigo, correcto. Cuando hay una persona nueva, por lo general la mandan a uroanálisis para que ella coja experiencia con 200, 300 orinas por día. Cuando compran una centrífuga nueva, la colocan en inmunoquímica y la vieja la mandan a uroanálisis. Entonces nosotros vemos a las personas que están centrifugando y como no tiene timer o no tiene el tacómetro para que dé exactamente las revoluciones,
Entonces el auxiliar lo que hace es meter el guante para frenar, frena el proceso de centrifugación. ¿Qué pasó con la estandarización entonces? ¿Sí? Se rompen los cilindros, se resuspende el sedimento. Entonces todo eso afecta desde luego la calidad del resultado. Lo mismo el microscopio. Cuando compran un microscopio nuevo, va para hematología y el viejito lo mandan a neuroanálisis. Muchos laboratorios reutilizan material. Por eso es que, y yo lo digo con toda sinceridad, con todo el cariño, no se sientan ofendidos, pero yo pienso que a veces nosotros somos víctimas de nuestros propios inventos. ¿Por qué creen ustedes que no pagan nada por un análisis de orina? Porque nosotros mismos no le hemos dado el valor. Si se usa material relavado, reutilizado, tubos reusados y relavados, no tiene un costo. Si yo realmente establezco un costo, un precio para la prueba, las entidades de salud van a tener que reconocer ese costo, pero es que yo mismo me estoy encargando de no darle valor, porque reusamos los tubos, reusamos las láminas. Muchas veces la parte manual la hace un auxiliar de laboratorio, que obviamente en algunos laboratorios, no todos, pero en muchos laboratorios, todo el proceso manual de servir la muestra, llevarla a la centrífuga, decantar, ponerle las láminas, llevar las láminas hasta el área de microscopía, esa parte la hace casi siempre un auxiliar. Y un auxiliar, obviamente la hora labor es mucho menor que la de un profesional. Entonces todo eso hace que nuestro costo de la prueba sea bajo y por eso no reconocen un valor más alto. Entonces, bueno, volviendo al tema de los retos, para ofrecer mejores resultados de calidad, la idea es optimizar y poner mejores tecnologías. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo se pueden beneficiar los pacientes, que al final son nuestros usuarios, nuestros clientes finales. Cómo podemos dar un poco más de calidad, porque damos estandarización sobre todo. En neuroanálisis también de las limitaciones que tenemos es eso, la falta de estandarización. Y vuelvo a lo mismo que decía en la presentación anterior, no es que ustedes hagan mal el trabajo, es una cuestión del método, es un conjunto, como una bola de nieve que va creciendo. Son un conjunto de variables que se suman para que el resultado no pueda ser de calidad. Y una cosa que quiero que ustedes tengan en cuenta, y también lo mencionó Ramón, nosotros llevamos más o menos 2 años de haber lanzado estos productos en América Latina. América Latina, los otros países, no tenemos regulación por FDA. FDA es deseable, es recomendable, pero no es mandatorio. Entonces, cuando se hizo el lanzamiento de estos productos, Sysmex Japón lanzó todos los parámetros, y es por eso que nosotros ofrecemos en los otros países hasta 17 parámetros para el UF 5000, incluyendo fluidos corporales. Pero acá, en Puerto Rico y en Estados Unidos, FDA no nos permite hacer eso. FDA solamente aprobó el instrumento, el UF 5000, para el lanzamiento de 5 parámetros básicos, que son eritrocitos, blancos, células epiteliales, cilindros dialinos y bacterias, y los otros parámetros son alarmas, cristales, cilindros patológicos, GIST, SPER y MUCOS, son como aviso, como alarma. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes van de pronto a la literatura, incluso en la página de Sysmex, en algunos libros que también nosotros proveemos como educación, van a encontrar muchos otros parámetros que no, por regulación, aquí en Puerto Rico no los podemos ofrecer. Entonces yo quiero que tengan claro esto para que no se confundan, para que no piensen que la información que nosotros les entregamos es incorrecta. ¿Okay? El software, cuando se instala el software en el equipo, hay que decirle la región, US, Europa u Others. Entonces, cuando los ingenieros hacen la instalación, seleccionan US y los demás parámetros no son visibles. ¿En qué países tú dices que son visibles? En el resto de América Latina son visibles. Así que pueden venir a Colombia y allá tenemos 17 parámetros en neuroanálisis. Ok, entonces, aquí tengo un ejemplo de resultados obtenidos tanto en el lado de la química, es decir, en el UC 3500, como también en
el UF 5000 con la citometría de flujo para elementos de la orina. Este es un paciente en el cual se hizo chequeos de orina hace más de 6 meses y nos dio sangre positivo. Y nuevamente volvió a control y encontramos aquí que tiene una muestra de color rojo con turbidez, proteínas positivas y sangre 3 cruces. Y quiero aprovechar la persona que preguntó también cuando este tipo de muestras están así coloreadas, ¿qué interferencia tiene para, en este caso, la tirilla de orina? Quiero que sepan que el UC 3500 utiliza la tecnología de reflectancia, y en la reflectancia lo que hace es, primero lee como un blanco para restar en caso de que haya interferencia por el color de la muestra. O sea que, por ejemplo, en este caso, si la muestra es roja, podría, en una lectura visual, yo podría tener interferencia en el resto de las almohadillas para la reacción. Pero en este caso el instrumento lo que hace es como restar esa lectura por reflectancia para poder dar un resultado adecuado de las demás pruebas químicas. Yo quería hacer una pregunta antes de continuar. Aquí en Puerto Rico, ¿ustedes le hacen, a todas las muestras le hacen química y sedimento? ¿Sí? Porque hay algunos países donde el sedimento se hace solamente si la química está normal. ¿Acá no? ¿O sí? O sea, el 100% de las muestras tienen las 2 pruebas. ¿No? Ahora. ¿Me puedes prestar un micrófono, por favor? Hay algunos laboratorios que por el alto volumen que tienen establecido dentro de sus parámetros que las orinas que el químico está completamente negativo no se le hace sedimento. Hay escenarios así en Puerto Rico. Hay otros escenarios, como por ejemplo el que tenemos, que si el médico puede pedir solamente el químico y se le hace solamente el químico. El resto pues siempre se le hace ambos. Ok, gracias por la aclaración. Sí, esto es importante porque, como les mostré en la primera diapositiva, aun cuando el químico esté normal, un 16% puede tener elementos anormales en lo que llamamos el sedimento. Lo que pasa es que yo quiero quitarme esa palabra sedimento porque nuestro equipo no hace sedimento, no centrifuga, no sedimenta, por eso la reemplazamos por el análisis de partículas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad el tamizaje debería ser completo, química más partículas, porque ahí es donde clínicamente podemos encontrar anormalidades. Pero así como menciona la licenciada, hay instituciones donde por el sistema de salud hacen el químico y dependiendo del resultado hacen el sedimento o las partículas. ¿Me quedan 10 minutos? Ok. Entonces, aquí vamos a hacerle los dos. Aquí le vamos a hacer los dos. ¿Por qué? Porque es complemento. Yo voy a verificar la presencia de sangre, que acá me dice 3 cruces. El UF 5000 me está confirmando, me está contando 15.818 por microlitro. Y aquí viene el primer reto, y es cómo interpretar esa información. 15.800 por microlitro. Cuando nosotros en el método manual hablamos de tantos por campo, 5 a 10 por campo, mayor a 50 por campo. ¿Por qué Sysmex enreda a la gente? ¿Por qué Sysmex le pone esos retos tan grandes a las personas? ¿Y por qué reporta por microlitro? ¿Por qué? Porque no centrifugamos. Nosotros no estamos centrifugando, estamos contando todas las partículas en su medio líquido, coloidal realmente, la orina es un medio coloidal, que pasan, todas las partículas pasan por el citómetro de flujo, son contados los eventos y son reportados en células por microlitro. Eso es mucho más exacto, mucho más preciso que lo que hacemos nosotros en decir por campo. Sin embargo, la buena noticia es que esto se puede traducir a células por campo de alto poder o por bajo poder para el caso de los CAS. ¿Por qué se hace eso? Cuando Sysmex lanzó el primer citómetro, que era el citómetro para uroanálisis, que era el UF 100, hizo un estudio de correlación entre el UF 100 y el método COVA, que es el método más estandarizado que hay para uroanálisis manual, y sacó unos factores de conversión.
para alto poder y para bajo poder. Por eso, en el sistema, en el UDM, que es la computadora que está aquí al lado izquierdo, donde yo voy a ver los resultados, y también en la pantalla del UF, yo puedo convertir o traducir esas cantidades que vienen por microlitro, yo las puedo transformar a campo por alto poder o campo por bajo poder o en cruces para el caso de bacterias también. Y eso se le puede entregar como informe al médico. Para nosotros sería ideal que se reportaran así, por microlitro, porque es la cuantificación exacta por la metodología. Pero para ayudar un poco en la interpretación lo podemos convertir. Pero para que ustedes se hagan una idea, el valor de referencia de eritrocitos es de 0 a 23. ¿Qué quiere decir este resultado? Está súper alto, súper alto. Recuerden que la linealidad para este parámetro es hasta 10.000. En este caso está fuera de la linealidad, está por encima de la linealidad, pero aún así me entrega un resultado. Ese resultado es bastante confiable, aunque esté fuera de la linealidad. Y lo que me está diciendo es que está llenísimo. Esta es una macrohematuria, es una hematuria gruesa, y también acá en el dispersograma yo lo puedo ver. Este es otro segundo reto. Nosotros a duras penas en hematología estamos aprendiendo por fin a leer los dispersogramas, los histogramas. Ahora en uroanálisis voy a hacer exactamente lo mismo, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Si yo interpreto esto, no me funciona bien el láser, creo que ya se le está acabando la batería, pero lo que me está mostrando ese dispersograma es una gran población de eritrocitos que está medida por dispersión frontal, dispersión lateral, fluorescencia, y ese área corresponde a los eritrocitos. Entonces es muy fácil de identificar. También basado en el tamaño, es el histograma que está al lado derecho, él me hace un histograma de rojos. Cuando los rojos están presentes por encima de 15 por microlitro, me puede hacer un histograma de rojos. Y esto es bastante útil, aunque no es reportable, me puede dar una información del tamaño de los eritrocitos, y eso me puede orientar hacia el origen de las hematurias, si es una hematuria glomerular o no glomerular. Sin embargo, ese parámetro es de investigación, ese parámetro no es liberado, pero es muy orientativo. En la parte inferior izquierda tenemos el dispersograma de leucocitos, y al lado derecho tenemos el área donde aparecen células epiteliales. No se observa muy bien acá, pero fíjense que células epiteliales están a 45.3, el valor de referencia está 32, o sea, está levemente aumentado. Y bacterias 169, que está en valor normal. Entonces, este paciente con esa hematuria tan franca, que está confirmada tanto en la parte química como en la parte de partículas, en este caso, y dependiendo de los criterios de revisión, la hematuria realmente no la necesitamos verificar. Si yo tuviera un U de 10, por más que yo quiera ir a ver las imágenes, no es necesario. Yo no voy a volver a contar los hematíes que ya el UF contó. ¿Para qué? No voy a perder mi tiempo en eso. Pero me voy a enfocar en otros parámetros que son importantes. Por ejemplo, en este caso, las células epiteliales. Aquí también es muy importante establecer criterios, establecer reglas y pensar en la fisiología, en la anatomía, en todo. En las mujeres es mucho más frecuente que tengamos aumento de células epiteliales. Por la anatomía es muy fácil que haya desprendimiento de células epiteliales, pero en los hombres no. Entonces, un valor tan alto de células epiteliales en un uroanálisis es muy inusual y es un parámetro que debe evaluarse. Por eso, cuando nosotros vamos acá, aquí en este caso no tenían U de 10, hicieron la verificación en el microscopio y encontraron los hematíes, más de 100 por campo, los leucocitos, más o menos 20 por campo, pero encontraron células atípicas. Todas esas células atípicas, que son las que el equipo me está diciendo acá, aquí la vieron. Y esas células tienen una morfología atípica. No son las tradicionales células epiteliales bizarras, ordenadas, desorganizadas que nosotros vemos, por ejemplo, en la orina de una mujer. Aquí es muy importante. Esa muestra fue a patología, citopatología,
y finalmente eran células de carcinoma urotélico. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Por eso hablábamos de que la exactitud es importante para los eventos que son inusuales, que son raros. El equipo me estaba dando ese aviso, me estaba mostrando acá en el dispersograma, y yo, bien sea en el microscopio o bien sea en el UD10, puedo confirmar eso que me está dando el instrumento. Y fíjense lo importante aquí del diagnóstico. La hematuria era secundaria a ese carcinoma del paciente. ¿Alguna pregunta está ahí? Señora. ¿Perdón? Ese parámetro es solamente para investigación, ese que usted dice de las células atípicas. No. Si en caso se compra la máquina. Aquí es, en las células, Aparece. las células epiteliales son contadas. Sí, Ese no, parámetro es reportado. No, pero la otra, la de atípicas. No, esas células atípicas, esto fue al microscopio. Okay. Al Sí, se microscopio, reporta. el tecnólogo lo vio y el tecnólogo reportó como células atípicas. Ok, gracias. Para el caso de la maturidad es importante correlacionar o tener en cuenta la edad de la muestra, la conservación, el pH y los interferentes. Ramón mencionaba algo que es muy importante, es crítico, sobre todo en uroanálisis es más difícil de controlar que en hematología y en la fase preanalítica. Normalmente se le dice al paciente, se le dan las indicaciones de tomar la muestra y se le dice que debe traer la muestra al laboratorio lo más pronto posible. Y la CLCI nos indica que debería procesarse la muestra dentro de las 4 horas posterior a la recolección. Pero siendo sinceros, y lo voy a decir como sucede en Bogotá, la señora se levanta a las 5 de la mañana, recoge su muestra, la pone en la cartera, se va, coge el transporte público, abraza bien la cartera porque no se la van a robar, llega al laboratorio, la entrega, el laboratorio recoge las muestras, a las 9 de la mañana las empieza a subir al laboratorio, están las muestras en el mesón y más o menos a las 12 del día se empieza a procesar. ¿Cuántas horas pasaba entre la recolección y el procesamiento? Por lo menos 6. ¿Sí? Ya esa muestra, las bacterias siguen creciendo, el pH cambia, las células son vivas, entonces se deterioran las células y desde luego eso es lo que nosotros vamos a observar al momento del análisis. Si yo necesito, y para algunos pacientes en especial, sobre todo cuando se van a evaluar hematurias, el médico recomienda recoger la muestra en el sitio y hoy en día hay muchos laboratorios que están adoptando eso. Proporcionar en el mismo laboratorio los elementos para que el paciente se haga su aseo genital y recoja la muestra en el laboratorio. Y por lo menos ahí se ayuda de alguna manera a mejorar la fase preanal. Lo otro que hay que tener en cuenta desde luego es la correlación entre lo que son el análisis de química y las partículas. Si el instrumento de química me dice que hay sangre y el UF1000 con toda su tecnología tan bonita y tan específica no encuentra hematíes, ¿qué puede ser? Está mal el UC, las tiras están dañadas, están contaminadas. Puede ser hemoglobina libre, ¿sí? Puede haber una hemoglobinuria, pero no hay células presentes. Y yo tengo que entonces averiguar, ¿es la muestra, es el paciente o es una interferencia? A veces sucede que hay, por ejemplo, los frascos recolectores. La recomendación es que siempre se utilicen esos frascos recolectores totalmente nuevos, pero aún vemos laboratorios donde el paciente lleva el frasco de mayonesa o de compota perfectamente lavado y le dicen, no, doctora, pero yo lo lavé muy bien. Claro que lo lavó muy bien, pero no sabemos con qué lo lavó. O como en algún país, alguna vez encontramos que llevaban una botella de tequila, bueno, ya dije el país, no quería decir el país, pero ya dije, una botella de tequila, y le decíamos, pero es que, ¿por qué usan botellas de tequila? No, es que no tengo plata para comprar el frasco recolector que vale 20 centavos, pero ¿cuánto vale la botella de tequila? Bueno, ok, entonces todos esos elementos pueden causar interferencias, ¿sí? Y por eso es importante evaluar la correlación antes de entregar el resultado. Voy a avanzar porque creo que esto es una señal. Aquí tenemos otro caso. Una niña
de 10 años, asintomática, pero presentó una cruz de sangre en el chequeo de rutina, en la química. Entonces, en este caso se mandó para hacer el análisis de partículas y el análisis de partículas confirmó, tenemos 141.9 por microlitro, vimos que el valor de referencia está 23 y acá el disperograma y el histograma me muestran la información de los eritrocitos. Aquí en este caso se lleva a la microscopía, acá tampoco este usuario tampoco tiene UD10, pero en el UD10 este sería una de las reglas o de los criterios que se podría establecer para llevar la muestra a visualización, y lo que encontraron es la presencia de hematíes dismórficos y cilindros que orientan al diagnóstico de hematuria glomerular. Eso es bastante importante en pediatría porque los pacienticos que sufren amigdalitis o sinusitis a repetición hacen precipitados de inmunoglobulina A que a largo plazo causan nefropatía. Y es una enfermedad que empieza, digamos, es silenciosa, empieza a evolucionar y con el paso de los años se empieza a ver el efecto, el daño renal. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre de 70 años que está hospitalizado con un catéter urinario. Este resultado nos muestra sangre positiva, nitritos positivos, leucocitos positivos, leucosterasa positiva en la tira. En el UF confirmamos la presencia de los leucocitos y el recuento de bacterias supremamente alto. El dispersograma de bacterias también nos confirma acá la presencia y nos genera un aviso de sospecha que se llama infección de tracto urinario. Este resultado puede ser comunicado al médico para que el médico inicie una terapia antibiótica y posteriormente el médico puede confirmar, una vez se le confirme el microorganismo, puede hacer un cambio en el medicamento si lo necesita, pero en este tipo de pacientes es muy importante porque es un paciente viejito y que está hospitalizado y eso podría ser una de las causas para que se complique esta situación. Entonces, en este caso se confirmó la presencia de un gram positivo, que era un estafilococo aureus, y después con el cultivo ya se pudo confirmar. Ejemplo de una mujer con malestar, fiebre y pérdida de apetito, fue hospitalizada por reacción inflamatoria, sospecha de pielonefritis aguda. Aquí vemos también la presencia de un patógeno urinario con nitritos positivos, leucocituria, y también el dispersograma de bacterias nos confirma el conteo de las bacterias. Entonces, nuevamente, yo no tengo que ir al UD10 para volver ni a contar los leucos, ni a contar las bacterias. A nosotros nos encanta ver las imágenes, pero no es necesario, porque el UF5000, con la tecnología, que es bastante específica, ya lo hizo. Sin embargo, esto lo que hace es orientar hacia el diagnóstico. Y posteriormente se hizo un cultivo y fue una clepsia. Este caso, ya se los había mostrado antes, era la niña con IgA, que desde los 10 años empezó a hacer su nefropatía y posteriormente, cuando tenía 31 años, ya se ve la evolución del daño renal. Fíjense que aquí ya tiene proteínas 2 cruces y sangre 3 cruces, y se confirma con el UF la presencia de cilindros dialinos, cilindros patológicos. Entonces aquí yo tengo el dispersograma donde me muestra, no se ve muy bien la imagen acá, pero esta zona es donde me va a mostrar la presencia de cilindros dialinos y patológicos. En ese caso yo puedo configurar una regla y con esos criterios de proteínas positivas y cilindros patológicos positivos, yo puedo visualizarlos en el UD10 o en la microscopía si no tengo disponible el UD10. Y aquí se confirmó la presencia de estos cilindros hematológicos y cilindros dialinos. Ok, terminé. Muchas gracias. Si tienen preguntas.